Un saludo cordial a nuestra audiencia de Corazón Misionero. Usted sabe que Corazón Misionero está presente porque Dios ama las misiones. Y aquí estoy con dos invitados especiales. A mi derecha con Joel Magdaleno y a mi izquierda con Alain Acosta. Muy bien. Son invitados que están viniendo desde el país de Cuba. Y eso es un honor y un privilegio para nosotros aquí en este programa de Corazón Misionero. Y espero que te mantengas ahí porque les vamos a compartir cosas muy importantes de la obra misionera en ese país. Joel, cuéntanos algo. No nos vemos hace años, pero te veo rejuvenecido, contento. Siento y pienso que la obra del Señor sigue creciendo allá en la isla. Cuéntanos. Sí, bueno, un saludo a todos los que son parte de este programa. Mi nombre, como bien dice el pastor, es Joel Magdaleno y soy de Cuba. Llevamos algún tiempo que no nos veíamos, sí, pero gracias al Señor sirviendo en Cuba y llevando adelante la obra del Señor en medio de contextos bien complejos. La situación en Cuba para la iglesia es un poco complicada porque en Cuba no hay una ley de culto, no es posible para la iglesia tener oficialidad, por tanto la vida de la iglesia se desarrolla en escenarios diferentes a como se concibe en países más tradicionales. Nosotros, la iglesia cubana ha pasado por un periodo, varias décadas de persecución y prohibición, y ahora hay un periodo de flexibilidad que está permitiendo que la iglesia aproveche mucho este tiempo para avanzar, pero se hace en escenarios muy complejos en el ámbito económico y también, como estaba diciendo, en este ámbito político, porque no hay leyes que favorecen el desarrollo y la oficialidad de la iglesia. La iglesia en Cuba no tiene la oportunidad de construir locales, de tener templos propios, no es posible tampoco tener acceso a alquilar un local para desarrollar la vida de la iglesia. Así que la posibilidad de que la iglesia en Cuba se desarrolle está dado por los recursos o lo que está disponible a manos de los creyentes, que van abriendo sus casas y ahí se empiezan a reunir las congregaciones y las iglesias que surgen. Se reúnen algunas decenas de hermanos y en la medida que esa congregación va creciendo, se van quitando paredes a las casas y ahí se va dando la vida, digamos, congregacional de la iglesia. Wow. Se habilitan garajes para que la iglesia se reúna, se habilitan criaderos de animales en otros espacios. Tenemos una iglesia que tomó un espacio de una antigua cárcel de mujeres, por ejemplo, que está deshabilitada, y ahí habilitó un espacio para reunirse. Otra iglesia que tomó una piscina que está en desuso y ahí también se reúne. O sea, esa es la realidad en la que la iglesia se va desarrollando para poder ir adelante, porque no hay otra manera y no existe esta forma, digamos, convencionales que hay en otros lugares para que la iglesia tenga propiedades y los espacios para reunirse. Wow, mira, es una realidad desconocida para nosotros, ¿no? Los que estamos para este lado del mundo, pero quiero darle la oportunidad también de que Alain nos cuente algo de cómo es que en la isla tú has vivido estos últimos años sirviendo al Señor como pastor. ¿Nos puedes compartir algo más de lo que ha dicho Joel? Sí, podemos hablar algo más, a pesar de lo que ha dicho el pastor Joel, que es bien cierto todo lo que estamos pasando nosotros en Cuba. También tenemos el rechazo de mucha gente al predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país que prolifera y se promueve mucho lo que es la hechicería, el satanismo. Desde la época de la conquista española llevaron muchos esclavos africanos a nuestra nación, a Cuba, y eso hizo que ellos llegaran con todo su tipo de religión y con todas sus deidades de que ellos adoran. Y casi el 99% de la nación cubana practica este tipo de religión. Y al practicar este tipo de religión, muchas veces se nos hace difícil el poder llegar al corazón de la gente con el evangelio porque tienen un corazón duro. Y esto no solo se promueve entre la gente, sino que a las altas esferas también le dan mucha amplitud a este tipo de religión. Incluso hasta en los medios de comunicación, ellos promueven este tipo de religión. Bien, entonces aquí estamos juntando
realidad social, pero también realidad espiritual. Un cubano común y corriente, cuando alguien le presenta el Evangelio, se enfrenta a no solo su comprensión, que de hecho, si me lo explicas mejor, Joel, tiene una formación socialista, ¿verdad? Sí. Y esa es ya una barrera. La otra, que creo también tiene parte, es el catolicismo. Y ahora, pues, Alain ha agregado el ingrediente de místico o religioso o espiritista, por decirlo así. ¿Cómo es que uno puede llegar a un corazón de un cubano con esa realidad? Bueno, como llegó a nosotros, yo provengo de un ambiente materialista. Fui educado en toda esa filosofía del marxismo-leninismo y evidentemente no tenía ningún tipo de creencia, ningún tipo de convicción espiritual, digamos, en ninguna manera. Como decimos los que provenimos del ateísmo en Cuba, yo era ateo gracias a Dios. Entonces, de esa manera se concibe y se burla uno de cualquier tipo de creencia. Mi esposa proviene, por otro lado, de la santería, de este mundo de las culturas africanas y este trasfondo que también ha avanzado mucho por el elemento cultural, digamos, en el país. El gobierno, que en su ideología es materialista, no promueve ninguna creencia, pero sí, y esa es parte de la lucha espiritual que tiene nuestra nación, bajo el elemento de la cultura ha dado puertas abiertas a todo este tema de la santería, que viene de raíces africanas y que se ha dado mucho en Cuba. ¿Cómo se predica el Evangelio? Mire, tenemos un tremendo desafío, claro está, porque el cristianismo por muchos años ha sido totalmente desconocido en la sociedad cubana. El crecimiento de la iglesia se está dando en las últimas etapas porque junto con la flexibilidad también estamos teniendo, digamos, un crecimiento en el índice de receptividad al Evangelio. O sea, es un desafío, pero a pesar de lo complejo que pueda ser presentar el Evangelio, sobre todo a los de las altas esferas del gobierno y demás, que ahí entrar a creer es ser más un Nicodemo, digamos, de esta manera, porque el gobierno prohíbe el que los miembros del Partido Comunista sean parte de la religión, y mucho menos de la religión cristiana, que por mucho tiempo fue perseguida en nuestro país. Pero a pesar de eso está habiendo un poco de receptividad y está habiendo crecimiento, y eso se está dando como resultado de esta última etapa que evidentemente por la crisis, la sociedad cubana estuvo por mucho tiempo sostenida por el materialismo, que era quien respondía a todas las necesidades básicas de la sociedad, y por otro lado la santería, que era, digamos, la forma en la que el mundo espiritual se iba avanzando en la sociedad cubana. La crisis económica aguda ha traído como consecuencia que la sociedad cubana deje de confiar en estas dos formas de vida, porque dejaron de ofrecer una respuesta, digamos, a las necesidades más básicas. La sociedad cubana anda buscando respuestas, y ahí es donde la iglesia está teniendo esta oportunidad y que debe aprovecharla para presentar el Evangelio, porque si bien es difícil que las personas acepten, se abren a escuchar. Y el seguimiento, el evangelismo por relaciones, porque en Cuba tampoco tenemos la oportunidad de hacer actividades públicas, masivas. La iglesia no tiene tampoco esa posibilidad, pero el evangelismo relacional se está dando mucho, y en ese seguimiento está habiendo crecimiento y receptividad. Nosotros podemos dar testimonio de eso porque las iglesias de acá del Perú comenzaron una etapa, las iglesias de la Alianza comenzaron una etapa en el mediados del 2021 para impulsar el trabajo con algunas iglesias en Cuba, y en ese periodo comenzamos 6 iglesias y éramos unos cientos de miembros. Ahora, después de 4 años, ya somos 32 iglesias que se han desarrollado por todo el país, y somos más de 1.700 miembros que ya han pasado por las aguas del bautismo, y eso evidentemente nos da a nosotros el indicio del crecimiento a pesar de la oposición, a pesar de las complejidades económicas, a pesar de las limitaciones que la política, el gobierno nos da para el crecimiento de la iglesia va creciendo. Amén. Qué bendición. Qué fructificación también diríamos bíblicamente, ¿no? Alain, entiendo que tú eres pastor titular de una iglesia, como lo es también Joel. Ambas iglesias tienen cierto tiempo ya de fundadas, ¿verdad?
pero ¿cómo es que se da esta multiplicación de iglesias en tan poco tiempo? Me comentaron hace un momento que se reúnen en casas o lugares que pueden adaptar Sí. para reunirse los hermanos, pero en 4 años en ninguna parte se multiplica en 32 iglesias, ¿no? Entonces, cuéntame un poco. Claro, es que una de las cosas que nos ha ayudado en todo esto es lo que el pastor Joel estaba hablando, es que la gente está siendo receptiva en estos momentos en medio de la necesidad que tenemos en nuestro país, en medio de toda la situación político-económica y económica que hay. La gente está siendo receptivos al Evangelio y esto nos ha traído a nosotros una ventaja en el sentido de que cuando miramos la palabra, Jesús le dijo a los discípulos, mirad, ustedes dicen que falta mucho para la siega, pero los campos están blancos. Los campos están blancos y al nosotros poder entender que es el momento de la siega, de que los campos están blancos, hemos aprovechado esa oportunidad para llevar el Evangelio a través de toda nuestra nación. Y como dice el pastor Joel, ya tenemos 32 iglesias en las 3 regiones del país, que es Occidente, Centro y el Oriente del país, teniendo 10 iglesias en el Occidente, 9 iglesias en el centro del país y 13 iglesias ya en el Oriente del país. A esto sumarle también que junto con esas 32 iglesias tenemos también 16 misiones que están próximos a ser nuevas iglesias. Mira, ya que tocas el tema de las misiones y estamos en Corazón Misionero, Así. ¿cómo es que ustedes preparan a esos misioneros? ¿Y cuándo es el momento de partida, ¿no? Que le dicen ya, ahora tú vas para acá, tú vas para allá. Cuéntanos un poco cuál es el proceso de las misiones. Ya, bueno, no nos complicamos mucho en Cuba. Entendemos que es un tiempo de oportunidad, de crecimiento que hay y generalmente las plantaciones son estrategias que salen de las iglesias locales que comienzan esfuerzos para iniciar una iglesia en un lugar determinado. Entonces, nosotros tenemos un plan como obra nacional para estar en las ciudades principales y tratar desde ahí seguirnos extendiendo al resto del país. Cuando una iglesia tiene un proyecto en una de estas ciudades principales, como equipo nacional, nos involucramos para apoyar. Cuba tiene una situación económica muy compleja. Los salarios son muy bajos, el costo de vida es alto en relación al salario, o sea, un profesional, dígase un médico, cobra 30, 40 dólares mensuales y el costo de vida es por 300, 400. Pero tenemos obreros que se disponen por esos 20, 30, 40 dólares a salir al ministerio e iniciar en la iglesia en esos lugares. Entonces tomamos los obreros, algunos hasta con 20 dólares mensuales, asumen el compromiso, nos comprometemos con estas iglesias locales que están llevando adelante el proyecto en algún lugar de interés y ahí comienza el esfuerzo entre la iglesia local y el equipo nacional para desarrollar las nuevas iglesias que van surgiendo y en la medida que van cumpliendo ciertos requisitos, sobre todo requisitos de autogobernabilidad, y la autopropagabilidad de la iglesia. La autosostenibilidad es más compleja porque evidentemente la cuestión económica es muy complicada en Cuba. Estamos viviendo una crisis económica que es uno de los grandes desafíos para la iglesia y para cualquier sector en la sociedad cubana. Hay un fenómeno de migración muy alto que se está dando fuera de Cuba. Tenemos un problema incluso de envejecimiento poblacional altísimo y se está dando porque hay una migración, digamos, laboralmente activa, joven, que está saliendo del país. Se habla de una isla en fuga. Entonces, eso nos está presentando desafíos muy altos, pero a pesar de todo eso seguimos creciendo y seguimos llevando adelante la obra que el Señor nos está dando. Quisiera profundizar un poquito en tu respuesta y gracias por darnos el panorama, pero tal vez mi pregunta apuntaba de, aunque no se complique en la vida, porque la vida es más sencilla ahí en Cuba y bueno, hay que gozar la vida también, chicos. Bueno, pero cuéntanos cómo es que preparan a esos futuros obreros. ¿Tienen algún entrenamiento bíblico? Sí, todo lo del seminario, no sé, ¿cómo sí, es que...? Sí, o sea, hemos preparado un entrenamiento que consta de varios niveles.
de estudios con los cuales ayudamos a esos misioneros a prepararse. Son manuales mayormente prácticos, donde ellos aprenden cómo poder llegar a la gente, cómo poder establecer células primero, todo. O sea, los manuales vienen a nivel celular, nivel de plantación, nivel de compañerismo, adoración, liturgia, de cómo llevar adelante un tiempo, un culto y demás. Y después que están listos, incluso hay muchos que lo hemos enviado al campo misionero estando pasando esos cursos, porque se ha abierto puertas y hemos aprovechado la oportunidad de que ya vayan sobre la marcha poniendo en práctica lo que están estudiando. Y a la vez que ya están en el campo, pasan a ser estudiantes del seminario que tenemos en Cuba. Sí, porque en Cuba tenemos una extensión del CEBAT, que está allá en Cuba, y entonces tenemos un... Pero ya funciona el internet. O hay que esperar la madrugada como era antes. Sí, bueno, el internet sigue siendo otra área interesante en Cuba, ¿no? Porque tenemos solo acceso a 6 gigas al mes en Cuba de internet. Luego de eso es tan complejo que mejor no explicarlo, pero naturalmente el cubano promedio tiene acceso a 6 gigas al mes y eso hace muy difícil, pero van profesores de acá del CEBAT que van a Cuba y dictan materias de seminario en cada unos meses determinados. Entonces se da una semana, se trae a todos los estudiantes, que tenemos 36 estudiantes del seminario actualmente allá, y entonces estos estudiantes reciben la capacitación. En algunas ocasiones se hacen 2 aulas, el profesor del seminario de acá va, dicta la materia, tenemos un profesor cubano, de los que ya se han graduado del seminario, recibe la materia y la da en el otro grupo, en el otro aula que está en la parte oriental de Cuba. Van replicando, digamos, sí, van recibiendo uno a otro. ¿Cómo es que se hace el cuidado pastoral de las familias pastorales? ¿Qué formas o estrategias tienen porque la familia pastoral va creciendo muy rápido? Claro. Y se van involucrando cada vez más. Entonces, ¿cómo hacen para cuidar las familias pastorales? Sí, esa es mi responsabilidad directa. Tengo la responsabilidad de la atención de los pastores integralmente, tanto en el área del ministerio, ver que desarrollen y lleven adelante una buena estrategia de ministerio, como en el área integral, familiar, su cuidado personal y demás. La forma en la que lo hacemos, bueno, tenemos una estructura en todo el país de nuestros equipos regionales que tienen a una persona a cargo de velar por la vida del pastor y su familia, estando al tanto de ellos, llamándole, viendo cómo está su vida y asegurándonos evidentemente de que todo vaya bien y estableciendo las comunicaciones pertinentes en caso de que haya algún tipo de necesidad. Y en ese sentido hay visitas que se hacen, programas de consejería. También tenemos todos los años un programa de familias pastorales que en la medida que podemos tener los recursos, eso sí, a veces se complejiza por los recursos económicos, que como ya dije es uno de los mayores desafíos con lo que lidia la iglesia cubana, pero si tenemos la posibilidad traemos a todas las familias con los hijos y tenemos unos días de esparcimiento para ellos, pero también de enseñanza sobre la familia. Tenemos tiempos de consejería, trabajo con los hijos de los pastores. Entonces eso es parte de lo que hacemos para irles cuidando en medio del escenario muy complejo, porque la familia pastoral lidia con todos los desafíos de la sociedad cubana, la crisis económica, las complejidades para vivir, que por ejemplo tener alimentos, ya eso es un trabajo de tiempo completo en Cuba. A eso se sumen los cortes eléctricos que son muy largos, los problemas de agua potable que pasan semanas y no hay con qué cocinar, pero a ese desafío de vida que tiene toda la sociedad cubana y que no están ajenos a nuestras familias pastorales, están los desafíos propios del ministerio. Entonces hay que estar al tanto, porque sí se sufre mucho desgaste. Mucho desgaste de la vida pastoral. Claro. Bueno, ahí tal vez puedas tú agregar alguna reflexión del tiempo que están soñando para Cuba. Puedas tal vez decirnos tus expectativas para la iglesia cubana en estos próximos años, porque así como van, no sé, van a llegar a toda la isla. Ese es nuestro sueño. Ese es nuestro sueño, poder alcanzar, por lo menos tener una iglesia en cada municipio
de nuestra nación. De los 146 municipios que tiene la nación, poder tener una iglesia, alianza cristiana y misionera establecida en cada municipio. Es un sueño grande, pero creo que lo están logrando a pasos agigantados. Y la gracia del Señor está acompañándoles. Claro. En todo este proceso que ha arrancado unos años atrás, pues la iglesia sigue creciendo y multiplicándose, fructificando, y creo que gracias al liderazgo y los pastores que ustedes lideran, que se están comprometiendo con la extensión del reino de los cielos. Tal vez, Joel, algunas palabras para la audiencia, para que se comprometa con las misiones, sus oraciones tal vez por Cuba, para que una próxima entrevista, que espero que no sea muy lejana, pues podamos contar algunas más de las cosas maravillosas que está pasando por ahí. Sí, bueno, yo aparte de agradecerle, espero sus oraciones a favor de la iglesia cubana, que el Señor nos permita aprovechar esta etapa tan crucial y de tanta oportunidad que estamos teniendo de receptividad, que el Señor sostenga a nuestros pastores en medio de estos desafíos que hay y la posibilidad que se abre para que tantos salgan del país, que Dios siga apasionando a nuestra gente, no solo a quedarse en Cuba, a servir al Señor, sino de aprovechar esta temporada. El sueño de nosotros es ver a Cuba para Cristo, y en esta estrategia de extendernos por todo el país, el sueño realmente es que en esta temporada de receptividad, de flexibilidad que la iglesia tiene, aprovechemos y avancemos todo lo posible, y contamos con sus oraciones para eso. Bueno, y no solo las oraciones, de repente algunos de los que están detrás de las cámaras puedan tener la oportunidad de visitarnos y ser parte de lo que Dios está haciendo. Será un gozo y una alegría poder tenerles por allá. Pero sobre todo eso, que el Señor nos ayude a aprovechar este tiempo. No sabemos cuánto durará, no sabemos si mañana habrá más flexibilidad y receptividad o menos. Cuba es un país que está en un camino de encrucijada un poco incierto sobre su futuro, sobre todo por todo el panorama complejo que se vive. Pero la verdad es que cualquiera que sea el escenario, cuando esta etapa cambie, nosotros la hayamos aprovechado al máximo para que cada vez más cubanos conozcan a Jesucristo. Amén. Es un gran deseo y queremos animarle a nuestra audiencia de Corazón Misionero que estén orando para que este programa también se mantenga contándoles testimonios, maravillas de la obra de Dios a través de estos siervos del Señor que, como han escuchado, tienen su familia, tienen sus hijos, y el Señor les está sosteniendo en circunstancias muy difíciles. Oremos por Cuba, y a usted lo espero en la próxima edición de Corazón Misionero. Muchas gracias, Joel. Gracias, pastor. Usted por la invitación y a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad.